¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Grips and Mix, el podcast de Bjj Canarias. Y como siempre no puede faltar a mi lado Gonzalo Hellboy Samijosky. ¿Qué tal, Jay? Lava Boy, Campbell, Gobin, ¿cómo Bien, estás? bien, muy bien, muy bien. Y nada, en este episodio tuvimos de invitado a Bobby Sandhu, Sí. cinturón morado de Craig Jones, original de Australia, pero que pasó una temporada, unos 6 meses en el B-Team y Sí. tiene previsto volver en algún momento para seguir entrenando allí, ¿no? Sí, bueno, contó un poco la historia, cómo empieza con el jiu-jitsu en Australia, le da eso la afinidad y por qué se va con Lacan, Giles y Craig Jones, por qué lo sigue. Y nada, muestra un poco cómo un entrenamiento de calidad con gente tal te puede hacer un crecimiento en tu nivel. Sí. En 6 meses terrible, está aprovechando para dar seminarios y todo, de Sí, lo que claro. aprendió en Nombraba mucho también para su confianza y tal, sí, ¿no? Como competir en Estados Unidos, claro. trial de Claro. ADCC, hablamos Sí. un poco de todo. Sí. Pibe joven, 7 Sí. años entrenando. Sí. Sí, muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Cómo llega el jiu-jitsu a todos lados, y también igual que Jay, de ascendencia india, ¿no? Sí. Así que nada, hablamos un poco de eso, que Jay me explicaba a mí que la familia a veces es un poco cerrada, son muy chapadas en la antigua, ¿no? Sí. Pero que Y nada, eso. nada, como un pibe en la actualidad que tiene claro que se quiere dedicar al grappling. Sí, y cómo lo está haciendo él a su manera, ¿no? Así que está muy bueno, esperemos que les guste la entrevista. So first of all, same question we ask to all of our guests. How did you come to know jiu-jitsu? I was looking for a self-defense martial art, and I tried I YouTubed deadliest martial arts, Okay. and number one on the list was ninjutsu. Okay. And I called up a ninjutsu school, and I was 14, and it was too dangerous to teach it to me. So I couldn't do that. They wouldn't take me, but there was a MMA school close to I would see it on the bus to school. So I basically just saw the sign. I was like, I'll do this, little MMA stuff until I can do ninjutsu. That was the plan. And that I'm very glad I didn't do ninjutsu. So I just started doing MMA, and by learning there, training there, I learned what jiu-jitsu was. Okay, cool. Okay, Bobby, so we'll go with this one. Nada, dice que empezó con 14 años, buscaba algo de defensa personal, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Estaba buscando en YouTube como las artes marciales más peligrosas, más mortales, ¿no? Entonces como que encontré una lista en la cual el ninjutsu estaba primero y que fue como que era muy joven todavía. Dice que menos mal porque eran cosas muy peligrosas para hacer a un niño de 14 años. No se lo podían enseñar, ¿no? Entonces dice que nada, de camino, no sé si fue a la escuela, veía desde el autobús que había un sitio donde hay clases de MMA. Entonces que bueno, que a partir de que empezó a entrenar MMA fue que descubrió lo que era jiu-jitsu, ¿no? Exacto. Pero dijo algo más de que su plan que era hacer un poco de MMA hasta que pudiera hacer ninjutsu en realidad. Sí, pero que después dice, menos mal que no hice ninjutsu, ¿no? Sí, con 14 años, imagínate. Sí, Esas cosas. exacto. Entonces, ahora le vamos a preguntar Sí, ¿dónde empezó y cómo también? Eso. Sí. So, Bobby, for people who don't know, you are from Australia, right? So, which one was the first academy you started on? It was Kyoshi MMA. It was a karate guy, not big gym, no one really significant. And then a Machado purple belt eventually started teaching gi. And then I left the MMA and just started doing gi jiu-jitsu with a Machado purple belt. Ok, dice eso, que cuando empezó en la academia, que dijo Kyoshi MMA, Sí. como que es una academia pequeñita, que no hay mucha gente y tal, que no hay nadie relevante. Sí. Dice que él estaba haciendo MMA ahí, que había un cinturón morado del linaje Machado, y que ahí fue cuando se decidió entrar a hacer kimono y dejar un poco de lado el MMA. Exacto. Le voy a preguntar, porque él de origen hindú, ¿no? Sí. Entonces, a día de hoy hay muchas familias muy tradicionales, ¿no? Hindú. Entonces, Sí. le quiero preguntar qué dijeron los padres cuando dijo que quería Sí, hacer cómo se lo explicó, jiu-jitsu. claro. Sí. So, Bobby, we want to ask you now. I'm Indian myself. My parents are from India, so most of Indian families are very traditional, no? So we wanted to ask you, what did your parents say when you said you want to do jiu-jitsu? A terrible idea. They did not like it. They want
They made me. I went to university for a semester, but then I realized this is terrible. So I went to Craig had won at ADCC, had won matches. So I left the Machado school and I moved to train with Lachlan and Craig in Melbourne. Oh, okay, cool. Okay. Nada, dice eso, que es una terrible, una idea terrible eso de los padres que quieren hacer eso, ¿no? Porque Sí. como que lo obligaron a entrar a la universidad. Sí, tuvo 6 meses, dijo, ¿no? Sí, tuvo un semestre. Sí, exacto. Y que nada, que después, hasta que vio que Craig Jones ganó su Sí. lucha en ADCC, ¿no? Sí, y ahí se movió a Melbourne a entrenar con ellos. Con Lachlan y con Craig. Vale. Eso, sí, que para los que no lo sepan, él es originario de Australia, ¿no? Sí. Nada, voy a preguntarle eso, cómo fue, qué eso, dejó todo y se fue ahí, cómo fue la recepción y demás. Vale. So now, Bobby, we want to ask you, how was that change for you? And was it that moment that you wanted to dedicate full time to jiu-jitsu, or that was later on? Yeah, from 18, I realized I was like, I basically wanted to do what Craig had done. You know, there was a guy training in Australia, beating international guys. So I thought, who better to teach me how to do it than the guy who's done it? Claro. Oh. Claro, digo que básicamente él quería hacer lo que hizo Clay Jones, ¿no? Entrenando en Australia para ganarle a los top mundiales. ¿Y quién puede enseñarte mejor eso que el que lo hizo, ¿no? Por primera vez, digamos. Entonces, claro, con tiene toda la lógica, ¿no? Sí. Le voy a preguntar que si cuando Craig Jones se fue a Estados Unidos, si él siguió con Lachlan o cómo fue, ¿no? Vale, sí. Una vez. Preguntale de qué ciudad se mudó y si tuvo que buscar trabajo, cambiar toda su vida, ¿no? Para entrar en Melbourne. Vale. So, Bobby, we want to ask you, when you moved to Melbourne, did you have to find a part-time job or anything, or you were full-time in the gym? How was it that for you? Yeah, so the guys were very helpful. Ben Hodgkinson, he runs Grappling Industries. He's been to ADCC before. He's ADCC vet. A black belt under Lachlan. He found me a job in security. I already had experience doing security work. I just had to transfer my license. And then Lachlan made sure I didn't have to, pay gym fees, and family friends kept me at their house. So I had a lot of support, from a lot of different people. Awesome. That's very nice. Nada, dice que como que le cogió bajo su ala Ben Hodgkinson, ¿no? Sí. Que es el fundador de Grappling Industries, cinturón negro de la Clan Giles, ¿no? Sí, ese que nombraba lo llevaba hace un ratito. Sí, entonces que se le echó una mano bastante, también le consiguió. ¿no? Sí, él ya tenía experiencia en eso, solo tenía que cambiar su licencia o algo así, dijo. Y la Clan se aseguró que no tuviera que pagar cuotas del gimnasio ni nada, y él y muchos más, familiares incluso, le dieron muchas facilidades que le hizo que todo fuera más corrido, más ligero, exacto. Le hablamos un poco de la faceta de competición, cuando empezó, cómo y más o menos cómo le fue. Vale. So Bobby, now we want to ask you, competition-wise, did you start competing in the beginning or was it later on? How that came along for you? Yeah, I started competing pretty early with the gi, maybe a couple of years into jiu-jitsu, from the juvenile division, so 16, 17, I was competing. There was definitely phases where I would compete a lot, when there were more tournaments on. And then, if I was injured or couldn't get to a tournament that was far away, I wouldn't compete, But I competed a lot as a white and blue belt. Oh, nice. Nada, dice que al principio sí, que empezó a competir desde los comienzos, sobre todo con el gi, ¿no? Claro, eso que aprovechó mucho las categorías juveniles, ¿no? Hasta los 16, 17 compitió muchísimo. Exacto, pero que también tenía como muchas fases, ¿no? Sí, había épocas que competía mucho, sí, había muchas competiciones que eran asequibles y tal, pero otras veces si estaba lesionado o los eventos eran muy lejos y tal, pues no competía tanto, ¿no? Pero que sí, aprovechó bastante y sobre todo en cinturón blanco y azul. A foguearse mucho. Sí, ¿no? Vale, voy a preguntar una pregunta rápida, que si cuando empezó con Craig Jones y tal, cambió totalmente a no gi o también seguía siendo el gi también, ¿no? Sí. Bobby, now we want to ask you, when you moved to train with Craig and Lachlan, did you leave the gi behind or you still train in the gi? I left the gi behind, yeah. I realized it was too different, and I was either going to be okay at both or maybe a bit better in one.
Nice, nice. Nada, que dice que, como todos decimos nosotros, que hoy por hoy son dos deportes diferentes, que él diferenció que son dos cosas distintas, entonces dijo, que ser regular en las dos cosas o bueno en una. Prefiero ser bueno en una, entonces dejó kimono de lado y empezó a full con el no gi. Claro. Vale, le voy a preguntar que cuánto tiempo lleva entrenando en total Sí, y cuándo se movió para el B-Team, ¿no? Que sí, estuvo entrenando ahí en una temporada. sí. So, Bobby, now we want to ask you, how long have you been training in total in years? And when did you move to train with the B team? Yeah, so about 7 years. I was 15 when I started training like mixed martial arts. I went to B team first. I want to say December of 2020 or 2021, but I just spent 6 months total at B team. Okay, nice. Ah, dice que ya unos 7 años entrenando, Desde los 15 que desde los empezó 15 ahora tiene MMA. 22 y que se fue unos 6 meses estuvo en el B-Team. Sí, lo que no Y estaba fue, seguro si sí, fue diciembre de diciembre, 2020 o sí, 2021, sí, pero sí, 6 meses, ¿no? sí. Ah, y ya te querés preguntar lo de las puntas, ¿te han preparado vos de cómo los entrenan y esas cosas allí? Sí, primero le voy a preguntar si fue al B-Team porque estaba Sí, Craig sí, Jones sí. ahí. Vale. So, Bobby, now I want to ask you, you were training under Craig Jones, so we think that you went there because Craig Jones was there, no? But from all the places, if you didn't have the chance to go to B-Team, where would you have gone in the States? John Danaher. Ah, que sí, él se va a ir por lo que decías vos, se va a ir por Craig Jones, y si no hubiera sido, si tendría la oportunidad de ver otro sitio, se hubiera ido con Dana. Claro. Ahora sí, le voy a preguntar Sí, que eso, que cómo fue la experiencia en BT, ¿no? O qué sí. le aportó que no tenía Sí, qué ahí en diferencias casa. hay, claro, qué diferencias y cómo son los entrenos, Eso. qué hacen diferente para haber metido tanta gente en la SC, que es un equipo top, nuevo y top. Vale. So, Bobby, we want to ask you now, how was the training different in B team from what you had back home, and what did you improve most during your stay there? Right. Obviously there's the top guys is the highest level of like competition, like as in terms of the competitors are just there's nowhere else I know of that there's so many big names. So you're really seeing the best jiu-jitsu really ever in history. Like these guys, Nicky Ryan, Ethan, Nicky Rod, Craig, Isaac, they're some of the best grapplers there's ever been. So that's probably the biggest difference, because like Lachlan's amazing, but there's Lachlan and the rest of the guys are still developing somewhat. Whereas the B team, there's so many guys of that elite caliber. Ah, sobre todo la gente Ah, que entra ahí, ¿no? Está diciendo que la diferencia es eso, ¿no? Le preguntamos un poco la diferencia. Dijo que es esa, que son muchos, gente nombró a, bueno, Nicky Nicky Roda, Nicky Ryan, Ryan Ethan. y Isaiah, que hay mucha gente buena en un solo lugar, ¿no? Sí, Que sí, posiblemente son los mejores grapplers de la historia y están todos exacto. entrenando juntos. Todos entrenamos juntos. Que con que el Lacan, sí, Lacan es un fenómeno, pero el Lacan es uno, ¿no? Dice, Sí, y que todavía como que está en desarrollo, ¿no? sí, Mientras que los otros ya están en donde quieren llegar el resto, ¿no? sí, En la cima. claro, Vale, le voy a preguntar, a ver si puede contestarlo. Mejor compañero para entrenar en sí. mi team y el peor compañero. A ver, no. A ver si puede contestarlo. Bobby, you answer this if you want to answer to who was the best guy to train with in the B team and who was the worst? Oh wow, okay. I think Nicky Ryan was one of the best guys to train with. He he would explain to you a lot of what if you asked him, like how he did it. He would all the guys would really give you a lot of time, especially me. I'm there on the mats a lot for long periods of time. I think he was one of the guys who I was always learn so much from. But there's so many guys there that are pretty similar to that. Ethan would give you a lot of time. Even you know, uh, random guys like wrestlers who are not as big name, like JB, other guys in the gym, Tyler, guys who are not really well known, but would really, if you ask them a question, they really care that you understand. So I think almost everybody really, there was almost never somebody where I'm like, oh, I felt bad rolling with them, or I felt like I didn't get something out of it. Probably Isaac is the one who'd be the worst, just because we're personal friends. I've known him for many years, so it's a different thing when we train. He'll
Like all my life's goal is just to submit him once. So sometimes I train with him. I felt like someone hit me with a baseball bat. Okay, nice. We wanted to ask you this question because some videos of you rolling, no, with the guys, they seem to be like kind of bullies, no? I guess it's like joking, but still some rolls, no? It looks like. Yeah, look, it's it's all in good taste. Yeah. Like it's just banter, yeah. And it's also when the camera's on, it's a little different, day to day, not like that, yeah. Okay, nice. Nada, habló en general, nombró a Nick Ryan primero, pero dice que en general todos son muy amables. Sí. La verdad que Nick dice sí, se centra mucho en explicar. Si le preguntas, ¿no? Si le preguntas, igual que dijo también nombró a Ethan. Y después hay gente que también que es menos conocida, JB, Tyler, etcétera, que nombró otros nombres, ¿no? Pero claro, que se preocupan y te le contestan y prestan atención a que hayas entendido bien el concepto. Sí. Entonces él dijo que en general todo el mundo, ¿no? Porque todos tienen esa mentalidad ahí, ¿no? Después me nombró, me dice que con Isaiah que es capaz que es peor porque es con el que son amigos hace muchos años, como el que más confianza tiene, y dice que la última vez que rodaron sintió que era que alguien que está pegando un bat de béisbol. Sí. Que es un tipo que al ser amigos así, como que van a finalizarte y tal. Claro. Yo le pregunté le dije eso, que le hicimos esa pregunta porque hay algunas luchas de ellos, ¿no? Que se ven publicadas en las redes sociales, que parece que le están pegando una paliza a propósito, ¿no? Que le está haciendo bullying y tal, pero dice que no, que es todo de buen rollo y sobre todo que no es lo mismo cuando la cámara está encendida. Claro. No, pero eso, ¿qué hacen diferente? O sea, de cara a las clases, y hacen algo que él se llevó para hacerlo enfocado, o sea, en su gimnasio cuando volvió. Vale. Bobby, now we want to ask you, what do they do in the B team that is different from the rest of the world? And what did you take with yourself that you now implement back home? Sure. I believe technique selection is really important in jiu-jitsu. There's an ocean of stuff to work on, but certain techniques, strategies, and skills are far more high percentage. So at B team, you're going to be working technique, skills, match strategies that are very high percentage and work at the highest levels. Nice. No, sobre todo dice eso, que aprendí muchas cosas de la selección de qué técnicas sin haber, las estrategias. Porque hay mucha variedad, ¿no? En jiu-jitsu. Entonces, saber qué técnicas elegir en todo momento. Sí, eso, y como ojalá que son técnicas que están 100% comprobados al más alto nivel de que funcionan, ¿no? Claro, y eso combinado con habilidades, ¿no? Skills, lo que decía él, y después también estrategia a la hora de enfrentarte a tus competidores, ¿no? Eso también lo trabajan mucho y entonces eso dice que les diferencia del resto, vamos, sobradamente, ¿no? Sí. Le voy a preguntar que él compitió, no sé si uno o más eventos en Estados Unidos. Le voy a preguntar qué tal la experiencia ahí. Sí, ¿no? compitió en Estados Unidos. Bobby, we know that you competed in the States as well. How was that experience for you? Yeah, that was awesome. The guys, can get you matches on cool stuff like Fight to Win, local super fight tournaments, local tournaments in other gyms. So that was really cool. I get to face guys who are really far and have sort of different techniques and styles from what I'm used to in Australia, and it's something I really enjoyed, and it's also good for my confidence, compete overseas. Yeah. Nice. Nada, dice que muy bien porque los chicos les consiguen luchas en cualquier lado, ¿no? En Fight to Win. Bueno, locales, en torneos locales, submission only. Sí, así que nada, que muy buena experiencia, que le gustó mucho y porque también es una oportunidad para medirse con gente de muy alto nivel y fuera de su país, ¿no? Claro, de visitante. Sí, y que también le vienen súper bien para su confianza, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son tus planes ahora desde el punto de vista de competidor? ¿Qué tiene en mente? Vale. So Bobby, now what do you have in mind in near future as a competitor? Yeah, so I'm gonna try to win this local tournament coming up in September. It's a federation tournament that will get me tickets to go back to America. So I'll save a lot of money doing that. Right now I'm away. Since I've got back from B team, I've gotten a lot more seminars and teaching opportunities.
So just save up my money, go spend more time in BT, maybe do another 6 months, get a brown belt from Craig and just keep getting better, keep building. Nice, nice. Nada, dice que ahora en inmediato va a competir en un torneo local de la federación en septiembre y que eso si gana eso, pues que le da... Claro, seguro poder comprarse unos pasajes, ¿no? O sea, ahorrar dinero. Exacto, para irse a Estados Unidos. Claro, no, que su misión es volver lo antes posible al Vitín, intentar perder la temporada de 6 meses, seguir mejorando, bueno, que le dice que siento marrón bajo Crelinsten y que le gustaría. Que le gustaría conseguir el cinturón marrón vale, bajo Crelinsten, sí. Vale, perdón. Y nada, y seguir mejorando, seguir creciendo, poder aprovechar también para seguir haciendo seminarios, oportunidades de dar clase y tal. Claro, que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Sí. Le voy a preguntar porque él se presentó a los Trials de Australia de ASC. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Vale. Bobby, we believe that you participated in the Australian trials of ADCC. How was that experience for you? That was really awesome. I didn't get the desired result, but I think just for my experience and confidence, like I won my first match by submission, and then had a match that nearly went the distance in the last 30 seconds. I was caught in a ankle lock, but I went in there against a guy who's been winning the biggest tournaments here since black belt, and I had a pretty good match with him that went a long time. So it was good for me to be like, okay, I'm moving in the right direction. I'm getting better. Awesome, man. Nada, dice que es una experiencia increíble, aunque no consiguió el resultado que esperaba, ¿no? Claro. Pero que hizo 2 luchas, una ganó por finalización y la otra perdió por una recta de tobillo, pero que se enfrentó a un luchador que es cinturón negro varios años y que lleva compitiendo a más alto nivel en el panorama local desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, entonces que eso se da cuenta que lo sitúa, dice que bueno, que está en un buen camino, que le hizo frente a ese tipo, Claro. que lleva mucho más tiempo que él entrenando, entonces como que siente que estaba bien, que está en el camino correcto. Claro, y entonces, y también nombró de nuevo eso, ¿no? Que para su confianza y tal, pues la experiencia le vino increíble, ¿no? Sí. Vale, le voy a preguntar fuera del jiu-jitsu qué hobby, sí, creo que a él le gusta hacer monólogos y eso, entonces lo vamos a preguntar por eso. So Bobby, outside of jiu-jitsu, what do you like to do, or what other hobbies do you have? Yeah, so I do stand-up comedy, do open mics, and occasionally play some clubs as well. So it's good. There's a lot in common between the two, actually. Ah, really? Can you give us an example? Well, right now, like, I'm just traveling. I'm speaking to groups of people. I've got material prepared and I'm delivering it. That's the exact same as comedy, Go to different places, talk to groups of people, have prepared material, and hold their attention, keep them entertained. Like getting... What belt would you say you are right now in stand-up comedy? Oh, I'm terrible. Yeah. Depends how bad the other comedians are, you know what I mean? Okay, nice. Okay, we'll translate this one. No, dijo que sí, ¿no? Lo que decías vos, que, sí, que hacer stand-up es su hobby, ¿no? Sí, que le gusta hacer monólogos, presentarse a micros abiertos, exacto, en clubes locales y tal, sí. ¿no? Siempre que puede tal. Y decía eso, que tiene muchas similitudes con jiu-jitsu, ¿no? Y, por ejemplo, eso, que está viajando, conociendo gente nueva, se tiene que preparar el material, ¿no? Hay una preparación detrás y tal. Sí, hablar con un grupo de personas que no conoces. Sí, entonces eso también dice que está muy bien y le Y gusta. Jay le preguntó qué cinto creía que era en stand-up, dijo que era malísimo, ¿no? Sí, básicamente sí. Y nada, decía que eso después dijo, bueno, depende también que los otros que hacen stand-up esa noche, qué nivel tienen, ¿no? Sí. Entonces dependía de eso un poco. No sé si querés preguntarle eso, de cómo era esos 6 meses que estuvo en el ITIN, cómo era un día de él ahí o... Vale, sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Vale. Los entrenos hacía para aprovechar el tiempo que estuvo. Vale, sí. Bobby, we want to ask you, during your stay in B-Team, how was a normal day for you from morning till night? How was one normal day for you? Yeah. So obviously, people's capacity to sort of go through intense and a lot of volume of training differs.
especially when I first went over, I wasn't sure, but I think I might have had COVID because I was sick for periods of time, or maybe I've got knee trouble. So if I'm not sick and I'm not injured, then I'm trying to, you know, make at least 2 sessions a day, and then some days there's also strength and conditioning. So it can be a lot of volume of training, and then it's on you also to monitor the intensity of that training, because the way I look at it, like skill development and acquiring knowledge in jiu-jitsu, they're almost 2 different styles of training. Nice. Claro, dijo que dependía un poco, ¿no? Que si estaba sano, porque dice que estuvo que no está seguro, puede que lo hubiese pillado porque pasó una temporada como malo, ¿no? Sí, eso también después tuvo problemas con la rodilla, pero nada, que cuando estaba bien al 100%, intentaba hacer 2 entrenos por día. Sí, algunas veces metía acondicionamiento físico Que también. también depende, dice, qué entreno ibas a hacer, ¿no? O qué intensidad. Sí, porque dice que eso, que todo el mundo tiene distintas tolerancias a la intensidad del entrenamiento, ¿no? Entonces cada uno tiene su método. Y entonces él decía que un poco eran como dos habilidades distintas, la adquisición de conocimiento y el entrenamiento a las técnicas, ¿no? De habilidades técnicas, que iban más o menos a la par, pero que son dos cosas distintas que más o menos tienes que llevar al mismo nivel, ¿no? Sí. Entonces, sí, más o menos eso, dependiendo entonces si estaba sano, podía hacer una cosa, si tal, Claro. si estaba con alguna dolencia, menos. Sí, le voy a preguntar que si la preparación física lo he llevado con Nick Ortiz o con quién. Sí. Bobby, the strength and conditioning part, did you train with Nick Ortiz or was with somebody else or on your own? Yeah, so we would often use the Gold Gym that was right next door. So I would often see Nick Ortiz in there. We would, you know, sometimes we would train together. So sometimes it'd be me, Nicky Ryan, Isaac, you know. I was paying my own guy back home in Australia. I had a guy. I've had different guys help me out for physio and knee rehab and whatever. But sometimes some of the guys in the gym would write me a program, and we would follow it together. So it depended, you know. Sometimes I would have my guy. Sometimes I would do what they're doing. Okay. We asked the same question. Did you train with Nicky Rod as well, or no? Yes, unfortunately. Sí, es tan bruto como parece haciendo pesas. Gonzalo is asking if he's as strong as he looks like on camera. He should be kept in chains, that guy. I don't know why he's allowed to roam free. Okay, like King Kong. Okay. Nice. We'll go with this one. Nada, dice que estando allí, pues que tenían al lado el Gold Gym. Sí. Entonces, cuando podía, aprovechaba y iba allí. A veces estaba él solo, a veces se encontraba Nick Ortiz, Isaac, Nicky Ryan, estaban ahí a veces y tal, entrenaban juntos, como le cuadrara, ¿no? Y que dice que en Australia, pues que él tiene su propio preparador físico, ¿no? Claro, Al que le paga y tal. Ha estado con varios preparadores. Sí, como que tiene un equipo detrás, dice que tiene gente de fisio, ahora alguien que lo ayuda con la rehabilitación para la lesión de rodilla y demás. Correcto. Y nada, cuando sale a la de la preparación física siempre pregunto, que si esta vez le pregunté si entrenaba con Nicky Roth y dijo que sí, que es un animal, que no sabe por qué lo dejan suelto ahí, debería estar encadenado. Claro. Sedado. Sí. No sé, si quieres preguntar, anda redondeando ya. Sí, vale, le voy a preguntar... No, ya más o menos le preguntamos todo, ¿no? Le decimos que si él quiere añadir algo. Vale, perfecto. Vale. Bobby, just to round it up, is there something else you want to say or talk about, or you can ask us questions, anything you would like to say? Well, what does Canarias mean? ¿Qué significa Canarias? Uf. Es que la gente piensa que es por el pájaro, pero en realidad es por los gran can, ¿no? Por los perros. Creo que sí, pero no estoy seguro, pero le voy a decir esa respuesta. Sí. I'm not 100% sure, but there's a bird that is called canario. Okay. But I'm not sure if it's because of that. But here are like it's a local breed of dogs. Wow. Okay. Which is called Gran Can. Cool. So Canaria and can is like the dog, no? So well, where say again, Bobby. Where are you guys? It's in the Atlantic Ocean, close to Morocco, but it belongs to Spain. Wow, like an island.
Yeah. Amazing. Very small islands, but a lot of jiu-jitsu, a lot of gyms here. Wow. No gi? Both, no? But the no gi is more oriented to MMA. Ah, okay. Mm. I'd recommend you guys have on Joseph Chen. He's Joseph really Chen. talented. Yeah, really Okay. talented young guy from B team. He just took bronze. He lost to the guy who won the ticket to ADCC. Ah. He was 17, and I've seen him double leg Craig Jones across the room. And very nice. open guy. Where is he from, Bobby? He's Chinese German, so he might be in Singapore or Taiwan somewhere right now. I'm not sure. Okay. Strange mix, no? Someone needs to investigate him. Yeah. Actually, you said the double leg in B team. Also, the wrestling has gone very good, no? Yes, very wrestling focused. It's the future of jiu-jitsu. The future of jiu-jitsu is wrestling, the fusion of wrestling and jiu-jitsu. Heisting from the bottom, wrestling up from the bottom. Yeah. Sí. Nada, Jay le preguntó un poco, él nos preguntaba eso, de dónde vino Canarias. Sí, creo que la cagamos, pero bueno. Nos recomendó un muchacho para entrevistar, que dice que tiene 17 años. Joseph Chen, ¿no? Le Así que contactaremos. lo vamos a contactar. Y nada, y nos preguntamos, Jay le preguntó un poco sobre la lucha, ¿no? Porque él comentó que ese pibe le hizo un doble leg a Craig Jones. Y nada, hablamos un poco y él cree que el futuro del jiu-jitsu es la lucha, ¿no? Sí. Poder ponerte en pie con lucha, poder controlar. Claro, estando guardia y subir para proyectar y tal. Cree que el futuro del jiu-jitsu coincidimos 100%. Sí. Cada vez se ven más luchadores que hacen la adaptación súper fácil. Sí, ¿no? Sí. No, yo no sé Así qué que, gracias. sí, nada más, ¿no? Sí. So, Bobby, it's been a pleasure. Thanks for doing this. We enjoyed it a lot, and hopefully we can meet sometime soon in person. Would love to. Thanks heaps, guys. Appreciate it. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye-bye. All the best.